Quitaos de encima vuestros delitos, dice el Señor, y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos cargan fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Dice nuestro Señor esta sentencia: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid lo que ellos les digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que dicen. Esta brevísima sentencia de Jesús acerca de los escribas y fariseos. Eran maestros que decían a la gente sus deberes, pero ellos no hacían sus deberes. Sentencia brevísima esta. Ellos dicen, pero no hacen. Es decir, ellos obligan a los demás a cumplir muchos deberes con Dios, pero ellos no cumplen ni siquiera un poquito. No eran ejemplares en su conducta. Por eso esto que dice a continuación: ellos lían fardos pesados e insoportables sobre los hombros de la gente, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. En tiempo del Señor existían este tipo de directores, ¿no? Eran los que enseñaban al pueblo. Y realmente su ejemplo era poco estimulante. Si la ley de Dios eran los 10 mandamientos, ellos cargaban sobre la gente más de 400. Y entonces la ley de Dios la habían desmenuzado en leyes de los hombres, ellos llamaban la costumbre de los padres, y entonces la gente se veía agobiada. Tenía que, por ejemplo, antes de comer, lavarse las manos por unas leyes que habían puesto ellos, que no podían comprar con ciertas monedas, que no podían juntarse con ciertas personas, que no podían comer ciertos alimentos, que si podían caminar solamente tantos kilómetros. Incluso en día de fiesta, si tenías hambre y estabas en el campo y no tenías nada y cogías un poquito de trigo del mismo trigal, lo frotabas y te lo comías como si fuese galletas, decían ellos que eso estaba mal, que estaba prohibido por la ley. O sea que era una exigencia, una imposición tan agobiante, que hacía insoportable el yugo de Dios.
Y Jesús, esta actitud lo censura, dice, no se puede servir a Dios así. Sin embargo, aquí no solamente es la censura de Jesús sobre este tipo de, digamos así, de directores del pueblo. Jesucristo no solamente aquí censura la estrechez de estos hombres que cargaban tantos mandamientos sobre el pueblo. No es eso solamente, porque fíjense ustedes que si bien estos hombres imponen a los demás una conducta muy exigente, veamos nosotros cómo era San Juan Bautista, cómo era su vida, mucho más dura que la de un escriba y fariseo. ¿Un escriba y fariseo vivía en el desierto? No. ¿Se vestía tan austeramente como San Juan Bautista algún fariseo? No. ¿Vivían pobremente como San Juan Bautista en el desierto? No. ¿Vivían la castidad, la pureza como vivía San Juan Bautista en el desierto? No. ¿Oraban como San Juan Bautista en el desierto? No. Y Jesús censura a San Juan Bautista, lo alabó. ¿Qué lo diferencia a él? Y no solo él, los primeros cristianos, ¿cómo vivían? ¿Muchos primeros cristianos se alistaban en el ejército romano? No. ¿Y podían ganar mucha plata? Pero no. ¿Por qué? Porque sabían que ahí les iban a obligar a adorar a los ídolos. Y no iban. Y no iban a esos trabajos y a otros muchos trabajos. Y muchos cristianos iban a las famosas piscinas del tiempo de los primeros siglos. No. ¿Por qué? Porque las piscinas eran gimnasios. La palabra gimnasio del griego desnudo. Precisamente por eso, porque era un lugar impúdico, no pisaban los cristianos los gimnasios, las piscinas. No pisaban. Y los censuraban. ¿Por qué no? ¿Qué le diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la exigencia de un fariseo a la exigencia que vive San Juan Bautista y con estos ejemplos los primeros cristianos? Que llevaban una vida intachable los primeros cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los fariseos, en primer lugar, ellos eran la ley. Ellos interpretaban la ley sin tener en cuenta lo que realmente Dios quería de su pueblo. Habían transformado la ley divina en costumbres humanas, seguían mejor unos criterios humanos. Segundo, ellos lo imponían a los demás, pero los otros no lo aceptaban libremente. San Juan Bautista, y con este ejemplo de los primeros cristianos, vivían una exigencia grande, fruto del amor a Dios, fruto de su amor y de su deseo de servirle con pureza, con verdadera rectitud, sin mezclarse con el pecado, ni siquiera con la sombra de pecado. Porque el que ama, cuando uno ama de veras, no solamente no busca no pegarle, no hacerle daño, sino sobre todo hacer lo que más le agrada. Y eso lo vivían los primeros cristianos y lo vivía San Juan Bautista. Por eso, queridos hermanos, aquí, ¿qué es lo que censura el Señor? Lo que censura el Señor no es tanto esta conducta, porque luego dirá también el Señor que hay que cumplir, los 10 mandamientos, pero también uno puede, también es bueno cumplir esto, así ser como muy detallista en el amor. ¿Qué es lo que censura aquí Jesucristo? ¿Qué es lo que censura? Y aquí está el gran peligro
que tenemos todos, dada nuestra debilidad. Aquí censura aparentemente la estrechez de los judíos, de los fariseos. Pero aquí hay algo más que dice nuestro Señor. Dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. ¿Qué quiere decir con esto nuestro Señor? ¿Dónde está la hojita? ¿Dónde está la hojita que le puse? La hojita que estaba aquí, ¿dónde la puse? Sí. Ay, ¿qué he hecho con usted? Tenía una notita por acá. A ver, búsquelo adentro. Búsquelo. Sí, búsquelo. Sí, búsquelo. Bueno, tenía una notita. Aquí dice Jesús, no llaméis a nadie Padre vuestro, a nadie sobre la tierra. Aquí está como la censura central de nuestro Señor. En primer lugar, no es como algunos dicen, entonces no hay que decir ni al papá, ni al sacerdote padre, que eso no es correcto. ¿Por qué? Ya el mismo San Pablo, en su carta, en la primera carta a los Corintios, él mismo se llama, ¿no?, en el capítulo 4, versículo 15, Padre, él se llama Padre espiritual de los Corintios. Él se llama así. Yo soy vuestro Padre, les dice. O sea, en ese sentido, aquí Jesús utiliza una hipérbole. No está prohibiendo que llamemos a alguien Padre, ¿no? Lo mismo podemos decir de maestro, porque él también, mismo San Pablo, a Timoteo le dirá, pues se llama así San Pablo, maestro y doctor. ¿Qué quiere decir con esto? Y es que cuando llamamos a alguien Padre, le estamos llamando de que dependemos de Él. Y entonces un cristiano depende de manera absoluta solo de Dios. Por eso no puede llamar a nadie Padre absoluto sobre la tierra. Papá, un sacerdote, un maestro espiritual será Padre en la medida que nos conecte con el verdadero Padre del cielo. Si no nos conecta, ya no es Padre y por eso no podemos obedecer a una autoridad, a un padre de familia que nos mande algo en contra de nuestro Padre del cielo. Tenemos derecho a desobedecer, porque es injusto. Un cristiano solo tiene un Padre, que es el Padre del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que en nuestra vida no podemos ser como los escribas y fariseos, que no tenían a Dios como Padre. Ellos mismos se hacían Padre, desvinculando a Dios. Ellos interpretaban la ley a su manera, no a la manera de Dios nuestro Padre. Ahí está la cuestión. El gran peligro que tenemos, sustituir a Dios, colocarnos en el lugar de Dios, interpretar la ley de Dios sin contar con Dios, ser Dios sin Dios. Por eso no es el único peligro de ser como exigentes. Hoy en día se da el riesgo opuesto. ¿Cuánta gente dice, bueno, Jesús ha dicho que eso es pecado y para mí no es pecado? Para mí yo creo que el abortar no es pecado. Algunos dicen así. Algunos llegan a decir incluso, bueno, pero como la ciencia ha avanzado, también, ahora creo lo que decía Jesús antes era pecado, pues ahora yo creo que no, entonces puedo hacerlo. Es que para mí es tan difícil vivir así, pero está claro en la Biblia. Pero digo, es que no, para mí eso ya no es pecado, porque para mí es bien difícil. Vivimos el polo opuesto. Si los fariseos eran conciencia bien estrecha, hoy lo que se dice ahí manga ancha, conciencia laxa.
hay un peligro opuesto. Un peligro opuesto. Pero lo mismo, el fondo es el mismo. Cada uno, el riesgo, interpretar la ley de Dios como a mí me parece. Por eso la gran salvación del cristiano está en Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso cuán importante para un cristiano formar la conciencia. Formar, es decir, educar, conocer cómo la iglesia nos enseña su ley, su santa ley, la ley del Señor. Hoy en día muchos desconocen incluso hasta los mandamientos. ¿Cómo voy a vivir los mandamientos si no los conozco como me enseña la Madre Iglesia? Y por eso no es extraño que muchos hoy justifiquen vidas de pecado. No es extraño, no es extraño. Y eso es una llamada de atención para nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica subraya esta verdad. Es necesario formar la conciencia, porque yo a veces puedo estar convencido de algo como bueno y ser un error. Ser un error. ¿Cuántos a veces creen, por ejemplo, eso me ha tocado a mí, que solo pueden comulgar sin un solo pecado? Entonces, cuando tienen un pecado pequeñito, un pecado venial, o 10 pecados, o 30 pecados veniales, dicen, no, primero tengo que confesarme. Eso es y esa persona está convencida de que es así. Eso se llama conciencia errónea, porque no es así, no es así. Si yo tengo pecados veniales, solo pecados veniales, basta que haga un acto de contrición interno y ya puedo comulgar. No hace falta la confesión. Por ejemplo, esto, botón de muestra por qué es necesario conocer bien los principios que nos enseña la Iglesia. San Agustín tiene una sentencia muy preciosa, y ya termino con esto. Dice, comentando un pasaje de la Sagrada Escritura: ¿quiénes son los rectos de corazón? Dice él, los que quieren lo que Dios quiere. No quieras torcer la voluntad de Dios, dice el santo. No quieras torcer la voluntad de Dios para acomodarla a la tuya. Corrige en cambio tu voluntad para acomodarla a la voluntad de Dios. Es un comentario que hace sobre el Salmo 93, ¿no? Esa es una conciencia que hemos de pedir al Señor. Una conciencia recta. Hacer siempre la voluntad de Dios, no mi voluntad. Pero ¿cómo voy a hacerla si no? Eso. Termino ya con esto. Si no conozco bien su ley. Por eso es importante formarse, por eso es educar la conciencia, cursos, estudiar la fe para poder saber obrar, porque si no podemos caer en muchos extremos, ¿no? Muchos extremos. Amén.